El silencio no siempre es ausencia, a veces es juicio, y hay momentos en la historia en que ese silencio pesa más que cualquier palabra pronunciada desde un púlpito. Hubo un hombre que lo sintió con una intensidad insoportable, un hombre que predicaba de Dios, pero que, en lo más profundo, no estaba seguro de haberlo encontrado realmente. Su nombre era John Wesley, y su lucha no fue contra el mundo, sino contra algo mucho más inquietante, la posibilidad de vivir una vida entera hablando de fe, sin haberla experimentado. No comenzó como una historia extraordinaria. No hubo relámpagos ni voces del cielo. Hubo disciplina, orden, religión. Desde joven, Wesley organizaba su vida espiritual con una precisión casi obsesiva, como si Dios pudiera ser alcanzado a través de la exactitud. Oraba a horas fijas, ayunaba regularmente, visitaba prisioneros, ayudaba a los pobres, leía las escrituras con rigor, hacía todo lo que un hombre devoto debía hacer, y más. A los ojos de cualquiera, era un ejemplo. A los ojos de la iglesia, era irreprochable. Pero hay una verdad incómoda que pocos están dispuestos a enfrentar. Se puede hacer todo lo correcto, y aún así estar vacío. Porque lo que Wesley comenzó a percibir lentamente, como una grieta que se abre en silencio, era que toda su estructura espiritual, toda su disciplina, no lograba producir lo que él más anhelaba: certeza, no una creencia heredada, no una fe intelectual, sino una convicción viva, ardiente, innegable. Él obedecía, pero no descansaba, servía, pero no confiaba, predicaba, pero dudaba. Y esa contradicción empezó a consumirlo. ¿De qué sirve hablar de Dios, si en lo más profundo temes no conocerlo? ¿De qué sirve la religión, y no transforma el centro del alma? Wesley no era ignorante, no era superficial, era precisamente lo contrario, y tal vez por eso su crisis fue tan devastadora, porque cuanto más hacía, más evidente se volvía el vacío que no podía llenar. En uno de sus momentos más oscuros, escribió algo que pocos líderes religiosos se atreverían a admitir. Temía no tener verdadera fe. No era falta de información, era falta de experiencia. Y ahí comienza la tensión que cambiaría no solo su vida, sino la historia del cristianismo moderno, porque lo que Wesley empezó a entender, aunque aún no podía explicarlo completamente, es que buscar a Dios no es lo mismo que encontrarlo, que practicar una fe no es lo mismo que poseerla, y que hay una diferencia abismal entre conocer las palabras correctas y tener el corazón encendido. Si lo que estás escuchando está confrontando algo dentro de ti, no sigas ignorándolo. Suscríbete ahora, porque este tipo de verdad no aparece por casualidad, y lo que viene puede caer un antes y un después en tu fe. Mientras muchos hoy repiten rutinas, oraciones y hábitos esperando resultados espirituales, la historia de Wesley confronta una pregunta incómoda. ¿Y si todo eso no es suficiente? No se trata de negar la disciplina. Wesley nunca la abandonó, pero empezó a sospechar que había algo más profundo, algo que no se podía producir por esfuerzo humano, algo que no se logra, sino que se recibe. Sin embargo, antes de llegar a esa comprensión, tuvo que pasar por el fracaso, y no un fracaso pequeño, un fracaso público, humillante, espiritual, que lo obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre Dios, porque hay momentos en los que Dios no responde como esperas, y ese silencio no es rechazo, sino revelación. Si este conflicto resuena contigo, si alguna vez has sentido que haces todo bien pero algo sigue faltando, escribe en los comentarios lo que más te inquieta de tu propia fe, porque lo que Wesley descubrió podría incomodarte más de lo que imaginas. Y si buscas una fe que no sea superficial, suscríbete y permanece hasta el final, porque esta historia no es solo historia, es un espejo. Ahora bien, ¿qué ocurrió cuando Wesley decidió llevar su fe al límite, cruzar el océano y probar, en la realidad, si todo aquello que predicaba era verdadero? ¿Qué sucede cuando un hombre que duda de su propia fe intenta salvar a otros? El océano no perdona las ilusiones. Y cuando John Wesley subió a aquel barco rumbo a las colonias americanas, no llevaba solo equipaje, llevaba una expectativa peligrosa: demostrar, de una vez por todas, que su fe era real. Había llegado el momento de poner a prueba todo lo que había construido con años de disciplina, estudio y rigor espiritual. Ya no se trataba de teoría, ya no bastaban los sermones bien estructurados, ni las oraciones repetidas con precisión. Ahora enfrentaría la realidad cruda, impredecible, indomable, el tipo de realidad que no se somete a métodos humanos. El viaje comenzó como cualquier otro: rutina, organización,
devoción. Wesley seguía siendo fiel a sus hábitos, como si cada acción fuera una pieza clave en un sistema que, tarde o temprano, debía producir certeza. Pero entonces ocurrió algo que no estaba en su plan. Una tormenta. No una tormenta cualquiera, sino una de esas que arrancan toda apariencia de control. El viento golpeaba con violencia, las olas parecían tragarse el barco, y la muerte dejó de ser una idea lejana, para convertirse en una posibilidad inmediata. Gritos, caos, desesperación. Hombres enfrentando el límite de su propia fragilidad. Y en medio de ese escenario, Wesley descubrió algo que no esperaba. Miedo. Un miedo profundo, paralizante, imposible de ocultar detrás de cualquier estructura religiosa. Todo lo que había construido no lo protegía de ese momento. Todo lo que había predicado no lograba sostener su interior. Y mientras el barco crujía bajo la presión del mar, él tuvo que enfrentarse a una verdad que no podía ignorar. Su fe no le daba paz ante la muerte. Pero había otros, en ese mismo barco, un grupo pequeño, silencioso, que reaccionaba de forma completamente distinta. Eran creyentes de una comunidad, conocida por su sencillez, pero también por algo que Wesley no tenía, una tranquilidad inquebrantable. Mientras el caos dominaba el barco, ellos cantaban. Mientras el miedo se extendía, ellos permanecían firmes, no porque fueran inconscientes del peligro, sino porque su fe no dependía de las circunstancias. Aquello fue un golpe directo, porque en ese contraste brutal, Wesley vio reflejada su propia insuficiencia. Él, el predicador, el disciplinado, el hombre de orden, temblaba. Ellos, aparentemente simples, descansaban. Y esa diferencia no podía explicarse con conocimiento, no podía justificarse con práctica. Era algo más profundo, algo real. Esa escena no terminó cuando la tormenta pasó, permaneció dentro de él, como una herida abierta, que no dejaba de recordarle lo que le faltaba. Porque a partir de ese momento, Wesley ya no podía engañarse, ya no podía sostener la idea de que su forma de buscar a Dios era suficiente. Había algo que no estaba funcionando, pero aún así, continuó. Llegó a América, con la determinación de cumplir su misión, como si el problema pudiera resolverse con más esfuerzo, más entrega, más rigor. Predicó, enseñó, intentó guiar a otros hacia una fe que él mismo no lograba experimentar plenamente. Y entonces, el fracaso tomó forma. No fue inmediato, pero fue inevitable. Sus métodos no conectaban, su rigidez alejaba, sus intentos de imponer disciplina espiritual generaban resistencia, incluso en su vida personal. Las cosas comenzaron a desmoronarse de manera humillante, dejándolo expuesto, no solo como misionero, sino como hombre. Muchos escuchan, pero pocos permanecen hasta entender. Suscríbete y continúa. Porque lo que estás a punto de descubrir no es información, es revelación. Lo que había empezado como una misión divina, terminó convirtiéndose en una retirada silenciosa. Regresó a Inglaterra derrotado, sin resultados, sin certezas, y con una pregunta que lo perseguía sin descanso. ¿Cómo puedo enseñar a otros a confiar en Dios, si yo mismo no estoy seguro de confiar en Él? Ese cuestionamiento no era superficial, era devastador, porque implicaba reconocer que todo su sistema, todo su enfoque, todo su esfuerzo, no había producido lo que prometía. Y sin embargo, en ese punto de quiebre, algo comenzó a cambiar, no porque Wesley encontrara respuestas inmediatas, sino porque finalmente dejó de confiar en su propio método. A veces, el mayor obstáculo para encontrar a Dios no es el pecado evidente, sino la ilusión de que ya estás en el camino correcto. Si esta parte de la historia te confronta, si alguna vez has sentido que haces todo lo que se espera de ti espiritualmente, y aún así algo no encaja, deja tu reflexión en los comentarios, porque lo que viene no es una solución rápida, es una transformación profunda. Y si quieres entender por qué el fracaso de Wesley fue, en realidad, el inicio de algo mucho mayor, suscríbete y sigue atento, porque lo que descubrirás puede cambiar la forma en que entiendes la fe. Pero aquí surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando un hombre pierde la confianza en su propia manera de buscar a Dios? ¿Qué sucede cuando todo lo que creía seguro se derrumba y no queda nada más que incertidumbre? El regreso a Inglaterra no fue una simple transición geográfica, fue una caída interior. John Wesley no volvió como un misionero experimentado que había superado dificultades, sino como un hombre despojado de certezas, obligado a mirar de frente aquello que durante años había evitado nombrar. Su fe no lo sostenía. Había pasado por el océano, había enfrentado el miedo, había intentado servir,
Había fracasado, y ahora, en el silencio de su propia conciencia, no tenía a dónde escapar. Ya no podía refugiarse en la disciplina, ni en el reconocimiento, ni en la estructura, que tanto había defendido, porque cuando todo eso fue puesto a prueba, no resistió, y es en ese punto, cuando todo se derrumba, donde muchos abandonan la búsqueda, porque es más fácil rendirse que admitir que se ha estado equivocado en lo esencial. Pero Wesley no se retiró. No podía. Había algo en él que no le permitía conformarse con una fe incompleta, con una vida espiritual que funcionaba por fuera, pero no por dentro. Entonces hizo algo inesperado. En lugar de reconstruir su sistema, comenzó a cuestionarlo, no de manera superficial, no como un ajuste menor, sino desde la raíz. Empezó a escuchar con más atención a aquellos que antes consideraba simples. Recordó a ese grupo en el barco, su calma, su seguridad inexplicable, que tenían ellos que él no tenía, que sabían que él no había comprendido, a pesar de todos sus estudios. Esa pregunta lo llevó a encuentros que cambiarían el rumbo de su vida. Uno de ellos fue con Peter Boller, un hombre cuya convicción no se basaba en la complejidad teológica, sino en una certeza directa, viva, inmediata. Boller no discutía conceptos, hablaba de una experiencia, y esa diferencia incomodó a Wesley profundamente, porque durante años había tratado la fe como un proceso que debía construirse paso a paso, como si fuera el resultado de una acumulación de prácticas correctas. Pero Boller hablaba de algo distinto, una fe que no se fabrica, sino que se recibe, una fe que no depende del esfuerzo humano, sino de una obra interna, transformadora, que ocurre cuando el hombre deja de confiar en sí mismo. Para Wesley, eso era casi ofensivo. No porque lo rechazara conscientemente, sino porque implicaba admitir que todo su enfoque había estado incompleto, que su obsesión por hacer lo correcto no había sido suficiente, que su disciplina, aunque valiosa, no era el centro, era un medio, no el origen. Durante ese periodo, Wesley comenzó a atravesar una tensión interna cada vez más intensa. Por un lado, todo su conocimiento le decía que debía seguir como siempre. Por otro, una voz creciente le mostraba que había algo que no podía controlar, algo que no podía producir por sí mismo. Y entonces, ocurrió un momento que no tuvo nada de espectacular, pero lo cambió todo. No fue en una catedral imponente, no fue frente a una multitud, fue en una reunión sencilla, casi olvidable para cualquiera que no estuviera buscando algo real. Allí, mientras escuchaba la lectura de un texto que explicaba la naturaleza de la fe, Wesley sintió algo que nunca había logrado generar por sí mismo. No fue emoción superficial, fue certeza. Si en algún momento sentiste que tu fe no es tan firme como aparenta, este canal es para ti. Suscríbete ahora, y no te quedes a mitad de un proceso que puede transformarte por completo. Una convicción interna, profunda, imposible de explicar con palabras técnicas, pero imposible de negar. Él mismo lo describió de una manera que ha atravesado siglos. Su corazón fue extrañamente calentado. No era una metáfora vacía, era la evidencia de que aquello que había buscado con tanto esfuerzo no se alcanzaba de esa manera. En ese instante, Wesley comprendió algo que cambiaría su vida. Con el tiempo, impactaría a Miles. La fe real no nace del control, sino de la rendición, y ese descubrimiento lo desarmó por completo. Porque ahora tenía que enfrentar una nueva realidad. Si la fe no se construye desde el esfuerzo humano, entonces todo lo que había hecho debía ser reinterpretado, no como un error total, pero sí como algo insuficiente. Y eso exige humildad, una humildad que pocos están dispuestos a aceptar. ¿Por qué? Implica reconocer que no eres tú quien sostiene la fe, es la fe la que debe sostenerte a ti. Si esta parte de la historia te está confrontando, si en algún punto reconoces que has intentado construir tu propia seguridad espiritual sin lograrlo completamente, deja tu reflexión en los comentarios, porque lo que Wesley descubrió no es cómodo, pero es real. Y si quieres entender cómo este momento transformó, no solo su vida, sino la forma en que Miles comenzaron a buscar a Dios, suscríbete y continúa atento, porque lo que viene revela las consecuencias de este cambio. Ahora la pregunta inevitable es otra. ¿Qué sucede cuando un hombre que finalmente encuentra la fe verdadera regresa al mundo que antes lo definía? ¿Cómo reacciona la religión establecida cuando alguien deja de seguir sus métodos para vivir algo que no puede ser controlado? Lo que sigue no es una historia de aceptación, es una historia de fricción. Porque cuando John Wesley regresó al mismo entorno religioso que antes lo había formado, ya no era el mismo hombre,
Y eso se volvió evidente de inmediato. La transformación había comenzado en lo profundo de su interior, no podía permanecer oculta. Ya no hablaba desde la teoría, ni desde la disciplina, ni desde la necesidad de demostrar algo. Ahora hablaba desde una convicción viva, desde una certeza que no dependía de su esfuerzo. Y ese cambio, que debería haber sido recibido como una renovación, fue percibido como una amenaza, porque la religión estructurada tiene una lógica propia, se organiza, se protege, se sostiene sobre formas, sobre hábitos, sobre sistemas que funcionan mientras nadie los cuestione demasiado. Y Wesley, sin proponérselo como un acto de rebeldía, comenzó a hacer exactamente eso, cuestionar desde la experiencia lo que otros defendían desde la tradición. No atacaba directamente, no necesitaba hacerlo. Su sola forma de hablar, su manera de presentar la fe como algo inmediato, accesible, transformador, dejaba en evidencia una carencia que muchos preferían no ver. Y entonces comenzaron los rechazos, puertas cerradas, púlpitos negados, invitaciones canceladas. El mismo sistema que antes lo había formado, ahora lo consideraba incómodo. Pero aquí es donde la historia toma un giro decisivo, porque Wesley tuvo que elegir. Podía adaptarse nuevamente, suavizar su mensaje, volver a encajar dentro de los límites establecidos, o podía seguir aquello que ahora sabía que era real. Aunque eso significara perder el lugar que había ocupado durante años. Eligió lo segundo, y esa decisión cambió todo. Privado de los espacios tradicionales, comenzó a predicar donde pocos lo habrían considerado apropiado, al aire libre, en campos abiertos, en lugares donde la gente común vivía, trabajaba, sufría. Allí donde la religión formal rara vez llegaba con profundidad. No era una estrategia calculada, era una consecuencia inevitable. No todos están listos para escuchar esto hasta el final, pero si tú sigues aquí, no es coincidencia. Suscríbete, porque lo que viene puede responder preguntas que llevas tiempo evitando. Porque cuando alguien experimenta algo que considera verdadero, no puede limitarlo a estructuras que lo restringen. Y lo que ocurrió, a partir de ese momento, fue algo que ni siquiera Wesley había previsto completamente. Las multitudes comenzaron a reunirse, no por espectáculo, no por entretenimiento, sino porque, en medio de sus palabras, había algo diferente, algo que no sonaba aprendido, sino vivido, algo que no imponía, sino que invitaba, algo que no exigía perfección previa, sino que ofrecía transformación real. Personas comunes, obreros, gente ignorada por los sistemas religiosos más rígidos, empezaron a experimentar aquello que Wesley había descubierto, una fe que no se construye desde el esfuerzo, sino que nace de una convicción interna que cambia la forma de vivir. Y eso generó impacto, pero también generó resistencia, porque cada persona transformada, fuera del sistema tradicional era, en cierto sentido, una evidencia de que ese sistema no tenía el control absoluto que pretendía tener. Y eso incomoda, eso confronta. Eso desestabiliza. Wesley no buscaba destruir la estructura, pero tampoco podía negar lo que estaba ocurriendo. Y aquí aparece una de las claves más profundas de toda esta historia. Lo que funciona espiritualmente no siempre coincide con lo que es aceptado institucionalmente. Porque una cosa es mantener una forma, y otra muy distinta es sostener una vida. A partir de ese punto, el movimiento que comenzó a formarse alrededor de Wesley no se definía por rituales vacíos, sino por una experiencia concreta que producía cambios visibles, no perfectos, pero reales. Y eso explica por qué su forma de buscar a Dios funcionaba, no porque fuera un método secreto, no porque tuviera una técnica especial, sino porque había dejado de depender de sí mismo, como el centro del proceso. Había cambiado el enfoque, de hacer, a confiar, de controlar, a rendirse, de aparentar, a vivir. Pero ese cambio tenía un precio. Porque cuanto más crecía este movimiento, más evidente se volvía la tensión con las estructuras establecidas. Y esa tensión no desaparecería fácilmente, si lo que estás escuchando te confronta. Si en algún punto reconoces que has vivido más en la forma que en la experiencia, deja tu reflexión en los comentarios, porque esta historia no está diseñada para tranquilizar, sino para revelar. Y si quieres entender por qué este conflicto sigue existiendo hasta hoy, suscríbete y permanece hasta el final, porque lo que viene conecta esta historia con tu propia realidad. Ahora la pregunta es inevitable. Si esta forma de buscar a Dios produce transformación real, ¿por qué tantos siguen atrapados en estructuras que no cambian nada? ¿Qué es lo que impide que esta verdad se viva plenamente hoy? La historia no termina en los campos abiertos,
ni en las multitudes reunidas alrededor de John Wesley, porque lo más inquietante de todo no es lo que ocurrió en su tiempo, sino lo que sigue ocurriendo ahora. A medida que su mensaje se expandía, algo comenzó a hacerse evidente con una claridad incómoda. No todos los que escuchaban cambiaban, no todos los que se acercaban comprendían, no todos los que repetían las palabras experimentaban la transformación. Y esa diferencia es sutil, pero profunda, es la misma, que sigue marcando la línea invisible entre una fe que funciona y una fe que solo se aparenta, porque lo que Wesley descubrió no fue una fórmula replicable mecánicamente. No fue un método que pudiera copiarse y garantizar resultados. De hecho, ese es uno de los errores más persistentes: intentar convertir una experiencia espiritual en un sistema controlable. Muchos comenzaron a imitar sus prácticas, orar como él oraba, leer como él leía, organizar su vida como él la organizaba, pero algo faltaba, y lo que faltaba no podía ser producido desde afuera, porque el centro de todo no estaba en las acciones, sino en la posición del corazón. Wesley mismo lo entendió con el tiempo. La disciplina sigue siendo importante, pero ya no como un intento de alcanzar a Dios, sino como una respuesta a haber sido alcanzado. Ese cambio de dirección, casi imperceptible para quien no lo ha vivido, lo altera todo. Antes, el esfuerzo era un medio para llegar. Ahora, el esfuerzo se convierte en consecuencia. Antes, la obediencia buscaba generar certeza. Ahora, la obediencia nace de una certeza ya presente. Y esa diferencia define completamente lo que significa buscar a Dios, porque deja de ser una escalera que el hombre construye, para convertirse en una respuesta a algo que ya ha comenzado dentro de él. Sin embargo, esta verdad tiene una implicación que pocos están dispuestos a aceptar. Significa que no todos los caminos que parecen espirituales conducen a una transformación real. Significa que se puede estar cerca y aún así no haber llegado. Significa que repetir hábitos correctos no garantiza un cambio profundo. Y esa es, quizás, la parte más incómoda de toda esta historia, porque obliga a mirar hacia adentro, no para juzgarse superficialmente, sino para hacerse una pregunta que no admite evasivas. ¿Mi fe me sostiene, o soy yo quien está intentando sostenerla? Esa pregunta no se responde con palabras rápidas, no se responde en público, no se responde imitando a otros, se responde en silencio. En ese espacio donde no hay espectadores, donde no hay reconocimiento, donde no hay estructura que sostenga una apariencia, allí es donde todo se define. Y es precisamente por eso que la historia de Wesley sigue siendo relevante, no porque su contexto sea idéntico al actual, sino porque la dinámica interna que enfrentó no ha cambiado. El ser humano sigue buscando controlar lo que no puede controlar, sigue intentando producir lo que solo puede recibir, y en ese intento, muchos se desgastan, se frustran, se cansan, no porque Dios esté distante, sino porque lo están buscando desde el lugar equivocado. Si esta historia ha despertado algo en ti, si en algún punto sentiste que no se trataba solo de Wesley, sino de tu propia experiencia, escribe en los comentarios la pregunta que hoy no puedes ignorar, esa que has evitado, esa que incomoda, esa que insiste, porque a veces, reconocer esa pregunta es el inicio de algo real. Y si quieres seguir explorando este tipo de historias, que no solo informan, sino que confrontan, suscríbete y permanece atento, porque lo que viene en próximos relatos profundiza aún más en estas verdades que muchos prefieren evitar. Hay verdades que incomodan, pero también liberan. Si estás dispuesto a ir más allá de lo superficial, suscríbete y sigue caminando con nosotros en este proceso. Ahora bien, antes de cerrar, queda una última reflexión que no puede ser ignorada. Si lo que funcionó en Wesley no fue un método, sino una rendición, entonces el problema no está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Y eso cambia todo, porque elimina excusas, elimina comparaciones, elimina la ilusión de progreso externo como garantía interna, y deja una única realidad sobre la mesa. No se trata de cuánto haces, sino de si, en lo profundo, algo realmente ha comenzado a cambiar. Esa es la diferencia, esa es la tensión. Y esa es la razón por la que esta historia sigue inquietando a quienes se atreven a escucharla con honestidad. Ahora la pregunta final no es sobre Wesley, es sobre ti.